Le agradecemos a Fabián Palo Oliver que esté con nosotros. ¿Cómo va? ¿Todo bien? Bien, bien. ¿La espera agradable? Muy bien, muy bien, muy bien, muy bien. Le agradecemos a Palo porque vino temprano y bueno, pudo verla, por lo menos pudiste ver un poquito del bloque anterior que estuvo Sí, pero bastante aparte, piola. bueno, Chichín, un amigo, fue funcionario en las gestiones del Frente Progresista y bueno, obviamente un gusto. Hacía mucho no lo veía, lo vi por lo menos Sí. por televisión. Vos sabés que él no contó Está con barba ahora. Sí, él no contó un detalle. 1985, junio, cuando va a declarar, se tomó un colectivo de larga distancia en Rosario, se fue a declarar a Buenos Aires. En Buenos Aires salió del tribunal, se tomó un tren y volvió a Rosario. Sí, Así de épico era todo, así de militante, así de simple. sí, sí, obvio. Buenísima, la verdad, bueno, vean la peli, yo se la sugiero por todo lo que dispara, ¿no? Y quería hablar también con vos, Pablo, de algo que es un proceso histórico, que lo podemos linkear a aquella situación fascista y a un reverdecer de cierta mirada facha que hay en la sociedad. Yo creo que hay mucho de eso, lamentablemente, en Brasil, el que apoya a Bolsonaro, que es para mí un enemigo de la democracia, hasta de la humanidad, te diría. Pero bueno, ahí está también el voto y ahí también hay que respetar ese voto, esa decisión, en un proceso en el que hasta ahora Lula tiene una ventaja interesantísima, pero el 30 de octubre está en la elección final en que se va a resolver quién va a ser el próximo presidente. En esta primera parte, en esta primera vuelta, podríamos decir, estuviste como observador. ¿Qué te trajiste de ahí? Bueno, mira, lo primero, a partir de lo que decís vos, que obviamente coincido, a mí Bolsonaro no es una persona que me caiga simpático, ¿no? Todo lo contrario, más allá de las diferencias ideológicas, le tengo, si se permite el término, yo no tengo pelo en la lengua, me produce rechazo sí. y me repugna en algún punto, porque es una persona misógina, racista, que negó la pandemia, que negó el poder de las vacunas, el poder curativo de la vacuna. Pero más allá de eso, yo tengo que reconocer algo. Mira, hice una nota el día sábado, previo a las elecciones. Las elecciones fueron el 2, o sea que el sábado primero hice una nota. Y había hecho, la nota surge a partir de una publicación que yo hago donde digo de que había mucha incertidumbre por cómo podía reaccionar Bolsonaro en cuanto a reconocer o no el resultado de las elecciones. Y tengo que decir que gratamente, con algún tipo de sorpresa, tengo que reconocer que actuó como yo no esperaba, o sea, reconoció el resultado electoral, no hizo ningún tipo de crítica o planteo que genere sospecha en cuanto a lo que es la transparencia del proceso electoral. Teniendo la botonera del Estado, además. Obvio, ¿no? por eso es absurdo cuando un presidente, lo hizo Macri en este país, Macri Sí. lo hizo. Hable de posible poniendo fraude. en juicio, claro, en tela de juicio la transparencia, hablando de fraude, cuando él es el que tiene que velar por la transparencia del proceso electoral, porque la responsabilidad es del jefe de Estado, ¿no? Bueno, en este caso lo mismo pasó. ¿Por qué? Porque también es cierto que días previos a la elección, Bolsonaro había dado a entender que había intenciones de fraude. Bueno, nosotros habíamos estado también el día viernes, en realidad, fuimos al Tribunal Electoral Nacional, fuimos a un cartódromo que en realidad es el registro civil, donde se recepciona y se distribuye en cada una de las regiones electorales las máquinas. Tengamos en cuenta que en Brasil hay voto electrónico. Tengo que decir que yo siempre tuve muchos prejuicios con el sistema de votación electrónica por lo que significa la seguridad informática, o en todo caso por lo que significa la inseguridad informática que está al orden del día, ¿no? Los hackeos, etcétera, etcétera. Bueno, Australia, tras una decisión de la Corte, lo dio vuelta, lo revirtió, Sí, ¿no? exacto. Por ejemplo. Y Australia, que es sí. un país de lo que podemos poner serio, Sí, sí. de lo que muchas veces nos queremos Nos parecer. referenciamos, sí, sí. Bueno, en este caso es una elección donde están empadronados 156 millones. O sea, organizar y garantizar un proceso electoral para tamaña cantidad de gente habilitada para votar no debe ser fácil. Y es cierto que este sistema que tienen ellos de votación garantiza la rapidez
para que tengamos en cuenta, la urna es un pendrive. Cuando terminan de votar en la mesa, el presidente de mesa aprieta el enter y automáticamente ya le sale impreso el acta. En ese acta ya está expresado la cantidad de votos que tiene cada uno de los candidatos. Después obviamente que hay dudas en cuanto al sistema de votación propiamente dicho, no al sistema, sino al formato que tiene. Cada elector vota no por el nombre de candidato, sino que cada lista tiene un número, cada candidato, y por cada categoría. Ese día se votaba diputados, gobernadores, presidente, y vos tenías que acordarte el número de cada una de esas 3 categorías que vos querías votar. ¿Senadores no se eligió también? Y senadores. Sí, sí. Diputados, senadores. Y 12 y gobernadores, pero no en todos los... No en todos los distritos. Y diputados se votaron 500 diputados. Son muchos, ¿no? La Cámara tiene 500, 550 diputados. Pero bueno, eso digo en términos de lo que pudimos ver, nos pareció sumamente interesante lo que es un régimen electoral bastante restringido en cuanto a la utilización en la vía pública, bastante restringido en cuanto al financiamiento. Hay un esquema de financiamiento muy similar a lo que yo planteé acá en la provincia de Santa Fe, que lo tomé también de la experiencia de Chile y de República Dominicana, cuando me tocó hacer observación electoral en esos 2 países. Es el Estado básicamente quien sostiene el financiamiento de las campañas electorales. Eso garantiza la igualdad entre todos los candidatos en cuanto a un piso de recursos para poder hacer campaña, pero aparte, bueno, hay límites en los aportes que pueden hacer empresas privadas, o sea, personas jurídicas. La verdad que es muy interesante, trajimos también de eso toda la legislación para seguir trabajando y a ver si podemos convencer en la provincia de Santa Fe que Santa Fe necesita una ley de financiamiento que garantice transparencia y que garantice consagrar un derecho que tenemos todos los ciudadanos y ciudadanas de nuestro país, elegir y ser elegido, porque ese derecho, para que realmente se consagre, vos tenés que también como Estado crear las condiciones necesarias para que realmente se pueda garantizar. ¿Y cómo lo garantizar? Y para que sea real, porque claro, hay candidatos que dicen, sí, yo cumplí toda la norma, la reglamentación, acá está el listado de mis aportantes, y vos después te vas, digamos, anuncio en televisión tanto, cartelería tanto, no le cierra el blanco nunca. Nunca, y está claro que atrás de esos candidatos está el poder económico, y cuando está el poder económico, después están las limitaciones, o las restricciones, o los compromisos que tienen al momento de gobernar. Y en una democracia realmente del pueblo, en un gobierno que realmente sea del pueblo, tienen que estar representados obviamente todos los sectores. El poder económico, las corporaciones económicas son una parte, pero también es importante que el pueblo de a pie también tenga representante legítimo. O el financiamiento, que es peor, el financiamiento narco. Ni hablar, ni hablar. Esto hoy en Argentina se puede decir con un ejemplo concreto. Sergio Barisco, ex intendente de Paraná, tuvo apoyo y financiamiento de un sector narco de Paraná, que acordó con él en el... Está comprobado en la justicia. Está comprobado judicialmente en el 2015 y fue condenado por esta situación. Sí. No es que, bueno, es un delirio, una sospecha, una conjetura. Ya hay casos donde la justicia dijo Exacto. Esto pasó, ¿no? Sí. Pero bueno, después sí, me parece que la elección es un final abierto con un favoritismo a favor de Lula, porque Bolsonaro tiene que descontar 6,5 millones de votos, ¿no? Que no es poca cosa. Si bien es un padrón electoral muy numeroso el de Brasil, tiene que descontar 6 millones. Yo creo que las elecciones, si bien es un final abierto, no tengo duda que, más allá de mi corazoncito y que quiero que gane Lula y el PT, creo que a Bolsonaro se le va a hacer muy, pero muy difícil descontar esa ventaja. Después sí decirte que, a diferencia de lo que por acá se leyó de este lado, digamos, en nuestro país, hay encuestadoras, sobre todo las consultoras más importantes. Nosotros tuvimos la posibilidad de estar
reunido con 3 consultoras el día sábado. Primero hablaban de que Bolsonaro iba a tener una performance cercano al 40%, cercano sí, al 40%. Terminó sacando 43. Las encuestas le daban en 36, 37 puntos. Ya de las 3 consultoras, 2 hablaban de que iba a haber un voto oculto, lo que se llama comúnmente el voto vergüenza, sí, que fue lo que pasó con Macri en la elección que tuvo en su reelección cuando le gana Fernández, ¿no? Macri estaba muy por debajo y después sacó 6, 7 puntos más. Con 40 puntos terminó. Exacto. Y las encuestas le daban 32, 33 puntos, sacó 6, 7 puntos más. Bueno, acá pasó lo mismo, Bolsonaro termina sacando 43 puntos, y si ya te digo, leyéndolo, yo obviamente no soy un analista político, pero leyéndolo con la experiencia que uno tiene, me parece que el búnker de Lula, quienes armaron la campaña de Lula, en un momento se entusiasmaron porque no había encuesta que a Lula que le dé por debajo de 45 puntos, le daban 45, 47, 48 puntos, terminó sacando 48 puntos. Casi 49, sí, sí. Claro, casi 49, le faltó un puntito, sí, sí, y algunos votos más para ganar en primera vuelta. Hubo una fuerte embestida del equipo de comunicación de Lula instalando de que ganaba en primera vuelta. Y eso generó el día de la elección alguna incertidumbre y alguna preocupación en los seguidores de Lula. Uno andaba por la calle y si bien nosotros estuvimos en Sao Paulo y yo participé, publiqué el acto donde estuvo Lula, que lo hizo en la vía pública, la verdad que no había tanta gente. Yo esperaba que haya muchísima más gente. Y te explicaban que en realidad muchos estaban desanimados porque estaban convencidos que ganaban en primera vuelta. Si vos ves lo poco que le faltó, no está mal que hayan estado un poquito caídos, de capas caídas, como se dice habitualmente. Pero hizo una elección impresionante. Estamos hablando de un presidente que estuvo injustamente detenido 580 y pico de días, que se le hizo una campaña feroz, orquestada obviamente de los sectores de poder y de los sectores que apoyaron a Bolsonaro. Hizo una elección impresionante. Un dato para tener en cuenta, nunca un candidato a presidente que ganó en la primera vuelta perdió en la general, no, en Brasil. Y nunca un presidente que fue por la reelección la perdió. Así es. Interesante, como dato se van a enfrentar. Esta va a ser la primera vez que Esta va a ser la primera vez que va a pasar algo, que va a caer alguna de las dos, claro, situaciones. Yo creo que gana Lula, honestamente creo que gana Lula. Y está cerca, estás muy cerquita, quedó muy cerquita. Aprovechando de tu buena onda, de tu condición de santotomecino y que tenemos mucho programa por delante, la cortamos acá. Pero dentro de un tiempito vamos a hablar de lo que se viene en materia política y quiero saber tu mirada sobre 2 o 3 puntos de, ¿cómo no?, de la cuestión legislativa. Pablo, gracias, como siempre. Gracias.